Hey, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver suma y resta de fracciones para que las entiendas de una vez por todas. Antes de ver este video les recomiendo sí o sí haber visto el video de mínimo común múltiplo que tenemos ya en el canal. De esa forma van a tener toda la base necesaria. Ahora empecemos. Antes de empezar con números, vamos a verlo con este tipo de dibujos que es como lo vemos generalmente en primaria para que puedan entender de dónde sale todo. Aquí tengo este rectángulo que pueden imaginarse, no sé, que es un pan por ejemplo. Entonces si yo divido este pan justo por la mitad, lo que tendría sería dos mitades. El pan entero se representaría por un pan, ¿no? Si yo divido este pan en dos, lo que tenemos es medio pan o un medio del pan y este es el otro un medio. Entonces yo en este caso sí que puedo sumar, ¿no? Un medio más un medio. Si yo sumo medio pan más medio pan, voy a tener dos mitades de pan, o sea, dos medios, que simplificando vendría a ser lo mismo que uno, ¿no? O dividiendo, ¿no? 2 dividido entre 2, 1 es el pan entero. Ahora, si yo ese pan lo divido en, por ejemplo, tres partes, tenemos aquí tres partes iguales, cada una de esas partes vendría a ser un tercio del pan. Entonces si yo tengo este tercio y agarro este otro tercio, lo que tendría yo vendrían a ser 2/3 de este pan. Ahora el lío vendría a ser al momento de sumar fracciones, si yo agarro otro pan idéntico del mismo tamaño, pero en vez de dividirlo entre 3, lo divido en dos partes o en cualquier cantidad diferente, ¿no? Entonces ¿cuánto tendría exactamente si yo agarro este pedazo y este pedazo? Este es un tercio y este es un medio del pan. Entonces tenemos un tercio aquí, un medio aquí. El mínimo común múltiplo es 6. Por tanto, lo que vamos a buscar es dividir cada uno de estos panes en 6 partes iguales. En el caso de este, tendríamos que dividir cada parte en 2, ¿no? De esa forma tendríamos 6 partes. Bueno, supongamos que son iguales. Y en este caso que tenemos dos partes, cada una tendríamos que dividirla en 3 para tener 3 aquí y 3 aquí. De esa forma tendríamos 6 partes. Este un tercio que teníamos aquí ahora equivale a 2 pedazos de cada 6, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2/6 y en este caso que teníamos un medio, tenemos ahora 3 pedazos de cada 6. Entonces toda esta parte equivaldría a 3/6. Ahora sí que podemos comparar este con este, porque cada uno de los pedacitos mide lo mismo que el resto de pedacitos, incluyendo los de este pan, ¿no? Porque hemos dicho que cada pan tiene el mismo tamaño. Entonces ahora sí que podríamos sumar cuánto es este un tercio, este pedazo, más este otro pedazo que era un medio. Este un tercio equivale a 2/6 y este equivale a 3/6. Entonces el total que tenemos pintado aquí y aquí vendría a ser la suma de estos dos, ¿no? Vendría a ser 5 pedacitos de cada 6. Visto ya este ejemplo, vamos a pasar directamente a algunos ejemplos numéricos ya sin las gráficas, sin los dibujos, cosa de que puedan resolver cualquier suma y resta de forma rápida. Entonces ahora sí que ya entienden por qué al sumar y restar fracciones, el denominador, que es el número de abajo, por ejemplo en esta fracción 2/3, el denominador vendría a ser 3 y el 2 el numerador, ¿no? Entonces para poder sumarle otra fracción directamente, el denominador de la otra fracción tiene que ser también el mismo. Entonces si yo le sumo a este 4/3, directamente sumamos los numeradores, o sea los de arriba, 2 más 4, 6, y el denominador indica el tamaño del pedazo, ¿no? Entonces se mantiene. Ahora, siempre que puedan, lo simplifican, ¿no? Aquí tendríamos en realidad una división exacta, ¿no? Tenemos 6 dividido entre 3, que es 2. Dos fracciones que no sean homogéneas como estas. Por ejemplo, este 2/3 más 5/6. O sea, lo que buscamos es hacer una transformación de estas fracciones para que el denominador sea el mismo, pero se mantenga el valor. Para eso lo que hacemos es sacar el mínimo como múltiplo entre estos dos, que ya supongo que vieron ya el video de mínimo como múltiplo que subimos. Entonces, en este caso, para sacar el mínimo como múltiplo entre 3 y 6, directamente podemos ver que el 6 es múltiplo de 3. Entonces directamente el mínimo como múltiplo es 6. 6 vendría a ser el resultado de multiplicar 3 por 2. Por tanto, esta fracción yo la puedo transformar multiplicándola por 2 abajo y por tanto arriba por el mismo número. O sea, eso vendría a ser lo mismo que simplificar una fracción, pero la estaríamos más bien amplificando, ¿no? Cuando ustedes simplifican una fracción, dividen entre el mismo número arriba y abajo. Si ustedes la quieren amplificar, multiplican por el mismo número arriba y abajo, cosa de que se mantenga el valor de la fracción. Entonces aquí tendríamos... No olviden darle like, suscribir, campanita, compartir, comentar. Continuemos. Tendríamos 2 por 2, 4. La primera fracción vendría a ser 4 por 3, 6. 4/6 es lo mismo que 2/3. Si yo simplifico, mitad 2, mitad 3. Y la segunda fracción no hace falta transformarla porque ya estaría el denominador igualado, ¿no? Entonces tendríamos aquí 5/6. 4/6 más 5/6
Ya lo podemos sumar directamente, vendría a ser 4 más 5, 9. 9 y el denominador se copia, ¿no? Ahora en este caso se puede simplificar. Ambos son múltiplos de 3, entonces podemos sacar tercera 3 y tercera de 6 es 2, ¿no? El resultado ya simplificado vendría a ser 3/2. Ahora, con este mismo ejemplo vamos a ver varios de los otros métodos que seguramente han visto y ya van a entender por qué se hace cada uno de ellos. Yo directamente lo que voy a poner aquí es que 2 tercios más 5 sextos, ya sabemos que una vez realizada toda la operación nos va a dar 3/2, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí solamente como recordatorio y vamos a hacer la misma suma por otros métodos. Entonces, si tenemos la misma suma, otra opción en caso de que no esté tan claro el mínimo común múltiplo, como en este caso, pueden sacarlo con otro de los métodos que les enseñé en el video de mínimo común múltiplo, que vendría a ser directamente descomponerlos, ¿no? Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 6. Vemos si tienen mitades, el 6 tiene mitad, mitad 3, el 3 no tiene mitad. Entonces lo dejamos así. Ahora sería sacar terceras directamente, tercera 1, tercera 1. Entonces, como vemos, el mínimo común múltiplo vendría a ser 2 por 3, 6, como habíamos visto antes. Una forma común de expresar esto vendría a ser directamente ya en la misma fracción, ¿no? Ponemos abajo el denominador, que ya sabemos que 6 es el mínimo común múltiplo, y lo que se suele hacer de forma mecánica vendría a ser dividir este entre el denominador y multiplicarlo por el de arriba. Si se dan cuenta es lo mismo que hicimos antes. Lo que les dije antes fue ver este multiplicado por cuál nos da el mínimo común múltiplo. Les dije que era por 2, entonces el de arriba por el mismo. Entonces si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Al ver por cuál estamos multiplicando, es lo mismo que dividir este, ¿no? 6 dividido entre 3 es 2. Sabemos que entonces 2 por 3 es 6, entonces arriba lo multiplicamos por el mismo. Entonces de forma mecánica tendríamos 6 entre 3, 2 por 2, 4. 4 sextos es lo mismo que 2 tercios. Ahora tenemos aquí una suma más y este 5 sextos no ha variado, ¿no? Lo ponemos tal cual, o si lo quieren hacer de forma mecánica vendría a ser 6 dividido entre 6, 1 por 5, 5. Vendría a ser lo mismo, ¿no? Ahora sí ya seguramente ya entienden el porqué de ese método, ¿no? De 6 dividido entre tal por el de arriba y demás. De todas formas sale lo mismo. Aquí tendríamos 4 más 5, 9 sextos, y simplificando tendríamos 3/2, ¿no? Tercera 3, tercera 2. Ahora, hay otro método que es prácticamente lo mismo, solo que se usa un múltiplo que no siempre es el mínimo. Lo vamos a ver. Si tenemos 2 tercios más 5 sextos otra vez, algunos de forma mecánica lo que hacen es multiplicar directamente el 3 por el 6. En este caso tendríamos 18. Y de ahí ya podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Vemos el 3 por cuánto hemos multiplicado, por 6. Entonces el 2 también por 6, ¿no? Tendríamos aquí por 6 y por 6. O lo que dijimos, ¿no? 18 entre 3, 6 por 2, 12, ¿no? 12 más. Y la segunda fracción vendría a ser 18 entre 6 a 3 por 5, 15. Entonces aquí tendríamos que el 12 18avos es lo mismo que 2 tercios, lo cual es verdad. Si simplificamos sexta 2, sexta 3. Y el 15 18avos es lo mismo que 5 sextos. Entonces aquí estaríamos transformando ambas fracciones. Como hemos visto antes, no hacía falta transformar esta segunda. Pero bueno, es también un método válido. Aquí tendríamos 12 más 15, 27, dividido entre 18, que si la simplificamos tendríamos tercera 9, tercera 6, tercera 3, tercera 2. Entonces al final termina saliendo lo mismo, ¿no? 3/2 y 3/2. Ahora, yo no les recomiendo tanto este método, al menos de que sean dos números primos o que sean dos números pequeños como en este caso, ¿no? Porque si ustedes tuvieran una suma de fracciones con denominadores más grandes, por ejemplo, si tienen un 300A, por ejemplo, más un 150avos, ¿ya? Si ustedes se ponen a multiplicar 300 por 150, 300 por 150 me sale 45.000. Entonces tendríamos que sumar aquí. Esta fracción vendría a ser por 150 por 150, 150 más aquí por 300 por 300, 300 sobre 45.000. Y tendríamos que simplificar un montón. O sea, aquí tendríamos, bueno, en este caso la verdad es que casualmente nos da algo fácil de simplificar. Pero si tuviéramos aquí, por ejemplo, un 3, ya no sería tan fácil. A ver, lo vamos a cambiar un poco. Tendríamos aquí 3 por 300, 900. Ahora sí que tendríamos
números grandes aquí que si se pueden simplificar pueden tardar una eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Sería aplicar lo que hemos aprendido en el video de mínimo común múltiplo y en este. Si se dan cuenta, aquí 300 es directamente el doble que 150. Entonces no hace falta transformar ambas fracciones. Directamente esta fracción la multiplicaríamos por 2 y arriba también por 2. Entonces tendríamos que el mínimo común múltiplo es 300 y nos quedaría una suma de 1 más 6. Aquí tendríamos 7 300avos. Entonces se ahorrarían un montón de esfuerzo de sumar números grandes y de simplificar números gigantes. Así que eso, todo este rato me estaba enfocando solo en la suma de fracciones, pero la resta se haría de la misma forma. Si tienen 5 séptimos menos un 14avo, por ejemplo, vemos que el común denominador, el mínimo común múltiplo, vendría a ser 14, porque el 14 es múltiplo ya directamente de 7, ¿no? Entonces tendríamos aquí 14, este sería por 2, entonces 5 por 2, 10, menos, esta fracción no la hemos transformado y tendríamos un 14avo. Nos quedaría 10 14avos menos un 14avo, 9 14avos. O sea, de la misma forma, operamos arriba y el denominador se copia, ¿no? Así que eso, espero que les sirva un montón y nos vemos en otros videos. Saludos.